Muy buenas tardes, hermanos. Le damos muchas gracias al Señor porque nos permite nuevamente poder estar transmitiendo. Vamos a darle gracias a Dios en este día y vamos a iniciar con un preludio. Muy bien, ahora vamos a tener una oración de invocación. Le vamos a pedir a nuestra hermana Elizabeth Reyes que nos guíe en esta oración, por favor. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre Celestial, amoroso y bueno, te damos gracias, Padre bendito, en esta hora por tu amor, por tu bondad, por permitirnos, Señor, estar juntos, Señor bendito. Sabemos, Señor, que no podemos estar en el templo, pero en tu espíritu somos uno solo, Señor bendito. Gracias, Padre Celestial, por darnos ese mismo sentir que tuvo tu Hijo Jesucristo, Señor. Y en el nombre que es sobre todo nombre Cristo Jesús, queremos alabar en esta tarde, bendecir y glorificar tu nombre, Señor. Permítenos, Señor, que donde nosotros estemos podamos tener ese mismo sentir, Señor, podamos tener ese gozo en nuestros corazones de escuchar tu palabra, Señor, a través de nuestro pastor, de escuchar estos preludios y estos cantos, Señor, que lo único que queremos es que honren y glorifiquen tu nombre, Señor. Pues, Padre, a ti queremos dar toda la honra y toda la gloria y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a cantar el himno número 150, Grande gozo hay en mi alma. Himno número 150.
gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozando en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Ahora, hermanos, les invito para que abramos nuestras Biblias en el Salmo número 1. Leamos todo este Salmo número 1. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Que el Señor añada bendición a su palabra. Hermanos, vamos a entrenar el himno número 149, Habladme más de Cristo. Himno número 149, Habladme más de Cristo. Quiero que habléis de aquel gran amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe, el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Habladme más de Cristo.
tendremos una oración a cargo de nuestro hermano Pablo Morán, pidiendo por nuestro pastor y por los diáconos. Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Pablo Morán. Voy a orar por nuestro hermano pastor y los hermanos diáconos de nuestra amada y querida congregación. Padre Santo, que está en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Dios nuestro, Dios santo y bueno, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Gracias le doy, Padre Santísimo, en esta hora, y pido por favor, mi Dios, que bendiga a nuestros hermanos diáconos, a nuestro hermano ministro, pastor Isaac Sotomayor, a la familia, a sus respectivas familias, Padre. Pido mucho, Señor, que los bendiga grande y abundantemente y siga les dando paciencia, tolerancia y mucho amor y comprensión para con nosotros, y que los bendiga grandemente y los fortalezca, y sea con ellos, Padre, y sea en la vida espiritual de cada uno de sus familias, Dios mío. Se lo pido con todo mi corazón. Bendígalo grandemente y bendiga este culto que a su nombre se va a tributar, Padre, y que usted sea toda la honra, la gloria y el honor, Señor, y que todos estemos dispuestos a ser retroalimentados por su bendita y santa palabra. Lo ruego, Padre, en el nombre de quien ha dado todo nombre y toda honra y toda gloria y todo honor, nuestro amado y bendito Salvador Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Hermanos, vamos a cantar el himno número 127, La historia de Cristo diremos. Himno número 127. La historia de Cristo diremos, que dará al mundo la luz. De paz y perdón anunciamos, comprados en cruenta cruz. Comprados en cruenta cruz, nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo cantemos, melodías dulces cantad. Un tono alegre tendremos de Cristo en Navidad, de Cristo en Navidad. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo daremos al mortal que va sin su amor. Nos dio su Hijo, diremos, hallamos en él favor, hallamos en él favor. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. A Jesús todos confesaremos, Él nos dio su gran salvación. Por Él al Señor dirigimos con fe toda oración, con fe toda oración. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. A continuación, hermanos, tendremos la predicación a cargo de nuestro hermano Isaac Sotomayor. Buenas noches, hermanos. Me da mucho gusto saludarlos una vez más, transmitiendo este culto en el cual participamos todos desde casa,
pero gracias a Dios que ya hemos tenido cultos presenciales en nuestro templo. El día domingo pasado iniciamos la Semana de la Juventud y a lo largo de la semana, de lunes a viernes, muchos muchachos estuvieron allí, algunos adultos también, participando de las conferencias que impartió nuestro hermano José Luis Mora. Gracias a Dios por ese tiempo y gracias a Dios porque las puertas del templo se han abierto. Concédanos el Señor seguir adelante en esto. Así que, hermanos, estemos preparados para los cultos venideros. Podemos asistir, claro, siempre y cuando tengamos los cuidados necesarios y el rango de edad que nos marca la autoridad de nuestro estado. Quisiera iniciar, hermanos, este mensaje haciendo oración. Así que les invito que en casa todos hagamos oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy muchas gracias porque nos concedes reunirnos en casa para adorar tu nombre. Gracias porque nos estás permitiendo ya reunirnos nuevamente en el templo, en los cultos que para nosotros eran muy normales meses atrás, hace 6 meses, pero que ahora, Señor, son más especiales y tenemos mucho deseo de estar en tu casa, todos juntos, Señor. Sé que lo tenemos que hacer de manera paulatina, pero por favor, danos sabiduría en estas decisiones. Concede que en este culto tu nombre sea glorificado. Concede que nuestra mirada esté puesta siempre en la obra de tu Hijo Jesucristo a favor nuestro y que tu Espíritu Santo nos guíe en lo que hemos de meditar. Por favor, perdona nuestros pecados y nuestras maldades. Y Señor, el perdón que nos has dado y la limpieza y purificación en la sangre de Cristo, que sea medio para alabarte y testificar y compartir de tu gracia en nuestras vidas. Pues guíanos, Señor, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia nos enseña, hermanos, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde Adán hasta la última generación que esté presente, cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia en su segunda venida a este mundo, los hijos de Dios mantienen y sostienen una lucha permanente, feroz, desgastante, día con día, contra el pecado. La Biblia nos habla que Noé, después de haber bajado del arca, se embriagó. Las hijas de Lot, después de haber sido rescatadas junto con su padre Lot, después de que Sodoma y Gomorra fueron destruidas, ellas embriagaron a su padre y convivieron con su padre para concebir de él. Moisés, lleno de ira, mata a un egipcio. Jonás rechaza rotundamente a los ninivitas y se niega a ir a predicar el anuncio de la destrucción, pero también del arrepentimiento y de la fe. Pedro, el apóstol, niega al Señor. La iglesia de la Odisea sacó a su Salvador y él tiene que estar a la puerta y llamar por si alguno oía su voz y le abría la puerta y él entraría a él. La iglesia de Éfeso debería regresar al primer amor. ¿Sí? Eso nos enseña la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Adán y hasta la última generación, todos los que hemos sido declarados hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, no por haber nacido en un lugar específico, en un hogar específico o por guardar ciertos ritos religiosos, sino por el arrepentimiento y la fe, somos declarados hijos de Dios y todos tenemos una lucha feroz día con día contra el pecado. Esta es una realidad en cada uno de nosotros. Eso estoy seguro que es una realidad en usted y eso es una realidad en mí. La epístola a los Hebreos nos dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hebreos 12:4. La versión Dios habla hoy lo dice de esta manera, o lo traduce de esta manera. Pues ustedes aún no han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado. No, definitivamente lo afirmamos. No hemos llegado hasta la muerte en la lucha contra el pecado.
no hemos tenido que derramar sangre en nuestra lucha contra él. El Señor Jesucristo derramó su sangre contra la lucha contra el pecado y venció al pecado y venció la muerte y venció el sepulcro. Pero nosotros, no por no estar derramando sangre en esa lucha contra el pecado, no dejamos de tenerla. Día con día la tenemos. Y cada vez más, de manera más sutil y más poderosa nos ataca. Entre más avanzamos o buscamos crecer o buscamos depender y estar en comunión con el Señor, se vuelve cada día más dura. La Escritura nos enseña que el rey David no temía confesar las luchas que sostenía contra el pecado. Y en lo que nos dicen los salmos, que no son otra cosa más que cantos, en sus cantos él eleva a Dios su confesión de su pecado, claro, guiado por el Espíritu Santo, y los plasma para que pudieran ser cantados en Israel, no solamente su experiencia personal contra el pecado, en la lucha contra el pecado, sino seguramente en la lucha que cada uno de los miembros de Israel, cada una de las personas, hombres, jóvenes y mujeres y ancianos, sostenían a lo largo de su vida con el pecado. Y David, reitero, guiado por el Espíritu, no teme confesar esto. El Salmo 25 dice en una oración: de los pecados de mi juventud no te acuerdes. En el Salmo 103, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. En el Salmo 130 dice Jehová: si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y cómo no recordar el Salmo 51, que habla acerca del arrepentimiento y la confesión de su pecado para volverse al Señor y convertirse de su mal camino. Sí, encontramos en los Salmos una y otra vez declaraciones de esa lucha que David sostuvo contra el pecado en todas las etapas de su vida. Pero también dice en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. No solamente manifiesta la lucha que ha tenido, no solamente manifiesta las derrotas que ha tenido y el ruego para que olvidara el pecado pasado, sino manifiesta también que Dios es perdonador y que es dichoso el hombre a quien Jehová no inculpa de pecado, aquel aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esto la Biblia lo ha conservado, la palabra de Dios lo enseña, y Dios nos lo dice a ustedes y a mí, todos estos textos, que cada uno de ellos se aplica a nuestra propia vida, pues ¿quién de nosotros no podrá decir y hacer oración de los pecados de mi juventud? No te acuerdes. Y algunas ocasiones cuando tenemos pruebas, uno llega a pensar, es causa del pecado de mi juventud. Y puede ser en parte eso. Pero no significa que el Señor, después de haberlo confesado, no lo taladra o no lo refresca o no lo vuelve a poner delante de nosotros. No me he olvidado del pecado de tu juventud. No, definitivamente no. Pero eso es un ruego por la gravedad en la que vivimos o los errores en los que vivimos en la juventud. También nosotros podemos expresar: no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, y gloria a su nombre por ello, en la gracia que hemos encontrado en Cristo Jesús, o que ha sido derramada en nuestras vidas, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y tampoco podemos negar que podemos orar de esta manera: si mirares a los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? Si mirares los pecados, ¿quién podrá estar delante de ti? Si mirares nuestros pecados, ¿quién podría adorar tu nombre o elevar culto a ti? Si Él solamente estuviera enfocado en nuestros pecados, entonces no aceptaría nada de lo que nosotros pudiéramos ofrecerle en este o en cualquier otro culto. Pero dichosos aquellos cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esa también es una realidad.
Gozoso el hombre, bienaventurado o altamente dichoso, porque ha sido perdonado su pecado, ha sido cubierto su pecado en la sangre de Cristo, y su transgresión, la transgresión y la transgresión nuestra ha sido perdonada. Qué dicha, qué bendición. La palabra de Dios nos enseña esto para nuestro bien, no para que vivamos desvergonzadamente y cínicamente, o para que nos excusemos y perseveremos en el mal. Pues bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado. Bueno, adelante, sigue adelante con tu vida de pecado. Jamás la Biblia enseña que podemos seguir en la vida de pecado, pues como lo hemos dicho, Él quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Él pone de su Santo Espíritu para que ahora podamos cumplir y hacer su voluntad. Aquellos que se amparan en la gracia del Señor para vivir conforme a su pecado es porque no han conocido la gracia del Señor. Así que estos textos que nos hablan tanto en los Salmos como en muchas partes en toda la Biblia de la lucha de uno o de otro personaje contra el pecado tienen como propósito que nosotros estemos preparados y fortalecidos para combatir el pecado que Dios sabe que hemos cometido y el pecado que Dios sabe que cometemos, pero debemos confesarlos y convertirnos de ellos. Les invito a que leamos el Salmo 65, versículos 1 al 4. Salmo 65, versículos 1 al 4. Que dicho sea de paso, será el mismo salmo que hemos de meditar el día miércoles de oración, porque ese es el salmo al cual hemos llegado al ir avanzando uno por uno cada culto de oración. Dice así el Salmo 65 del 1 al 4. Léalo conmigo en su casa, por favor. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Y específicamente, hermanos, meditemos en el versículo número 3. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Sí, definitivamente, bienaventurados los que atrajeres a ti, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Dichoso el hombre al que Dios escoge y atrae para sí. Recordemos que la obra Él la principia. Y lo que dice la Escritura, que Él nos escoge desde antes de la fundación del mundo. Ciertamente, hermanos, con la respuesta del hombre, que es guiada por el Espíritu Santo también, pero que el hombre en su conciencia, despertada por el Espíritu Santo, responde al llamado de Dios en Cristo Jesús, responde a la búsqueda urgente del perdón de sus pecados, sabiendo que Cristo por su sangre pagó por él. Dichoso el hombre que Él escogiere y atrajese a ti. ¿Y quiénes son los que ha traído hacia ti? Los que reconocen su condición. Y aquí David reconoce: las iniquidades prevalecen contra mí. ¿Qué afirmación tan importante? Las iniquidades prevalecen contra mí. No solamente es una realidad que vivamos en permanente combate contra el pecado, sino que también es una dolorosa realidad que en algunas veces el pecado prevalece contra nosotros. Prevalecer significa que se impone sobre nosotros. En otras palabras, que somos vencidos por nuestras maldades dolorosamente. Triste realidad. Una realidad muy penosa, lamentable, deplorable también y vergonzante, porque nos avergüenza declarar y reconocer que las iniquidades prevalecen contra nosotros.
nuestros pecados nos abruman y se hacen poderosos porque dimos cabida a ellos. La carta de Santiago nos dice que somos tentados cuando de nuestras propias concupiscencias somos atraídos y seducidos. Sí, dimos cabida a ello y por eso en muchas ocasiones tenemos que decir: las iniquidades prevalecen contra mí, Señor. En el caso de David, reitero, estas palabras no son dichas de manera desvergonzada y cínicamente. ¡Ja! Los pecados me están venciendo. ¿Y qué? No, jamás. Es con dolor, es con pena, es con vergüenza que nos humilla. Y vamos al Señor y le decimos, y a Él le declaramos directamente en oración: Señor, las iniquidades han prevalecido contra mí. Para muchos en este tiempo de encierro, de pandemia, se ha vuelto en un tiempo de mucha meditación, mucha oración, mucha dependencia, mucha oración en familia. Para otros se ha vuelto un tiempo de escasez de escritura. Tal vez mucha computadora, pero escasez de la palabra de Dios. Tanto jóvenes como adultos o ancianos. Porque aún los ancianos, al descubrir las redes sociales, se meten en ellas. Lo han visto ustedes, lo he visto yo. Ancianos que pasan su tiempo en el celular, viendo una y otra página, metidos en el Facebook y subiendo imágenes, o en el WhatsApp enviando imágenes. Y se ha vuelto tiempo de abandono de las Escrituras. ¡Qué lamentable! Y si las iniquidades sobrepujaron sobre David, por ello también declara su culpa en medio de dolor, arrepentimiento y humillación. Las palabras que bien conocemos: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, son clara evidencia que el pecado pudo más que David y lo venció. Como dice este salmo, como dice este versículo, las iniquidades prevalecen contra mí. Como dijimos casi todo el mes pasado, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Recuerden las palabras del Señor Jesús: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a poder sostenerse o permanecer en pie o ser más fuertes que la iglesia, porque la iglesia las empuja, las abre para rescatar, claro, con el poder del Espíritu Santo y el testimonio personal, el compartir las buenas nuevas. Entonces la iglesia empuja las puertas del Hades y no prevalecen contra ella. Y así será hasta que Cristo venga. Pero en particular, dolorosamente, muchas ocasiones es al revés. El pecado, la iniquidad, el infierno y su maldad, Satanás y su deseo de destruirnos prevalecen y nos vencen dolorosamente. Sí, la iglesia va a permanecer para honra y gloria del Señor, pues en su misericordia ha perdonado el pecado, pero tenemos esta lucha. Mientras tanto, los hijos de Dios en este mundo y en este cuerpo reconocemos esa dolorosa realidad, y es preciso hacerlo. Si no lo hacemos, entonces ¿cómo podríamos experimentar su perdón y su restauración? Porque tenemos que reconocer delante de Él, y en particular, no solamente las luchas, sino que han prevalecido. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La misma lucha que sostiene David y que ha sido vencido porque las iniquidades prevalecieron sobre él, el apóstol Juan nos dice: si alguno hubiese pecado, sea en esa lucha que tenemos. Por ello la armadura que Dios da, la armadura de Dios para cada creyente, para que se sostenga firme y se mantenga en la lucha y salga vencedor, aunque en ocasiones Apolión puede más. Vuelvo a decirles, no porque pueda más que el Señor,
no porque pueda más que el Espíritu Santo que mora en nosotros, sino porque nosotros cedemos a nuestras concupiscencias, somos atraídos por ellas y seducidos, y entonces prevalecen. Sí, hermano, cada uno en particular, si somos sinceros con nosotros mismos o si alguien es sincero consigo mismo, podrá reconocer que la iniquidad ha vencido más de una ocasión, ya sea en la mente o físicamente. Y es sumamente importante reconocerlo. Si no lo hacemos, jamás saldremos de allí. Si no reconocemos nuestros pecados, nos hundiremos en él. Si no reconocemos nuestro pecado, nos ahogaremos en él, nos destruirá, nos esclavizará. Parecerá que no hubiésemos conocido al Señor, porque regresamos otra vez a vivir en impiedad. Pero el creyente en el Señor, por la obra del Espíritu Santo, se levanta de esas caídas y sigue adelante. Recordemos otras palabras de David para ilustrar lo que acabo de decir. Mientras callé, dice el Salmo 32, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Si callamos, de allí nos salimos. Mientras callé, dice la Escritura, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque el verdadero Hijo de Dios, cómo se duele de sus fracasos, cómo se duele cuando el pecado prevalece contra él. Y entre más calla, más languidece, más se debilita. Y es cuando acude uno a él en ruego y en súplica, que él vuelve a reverdecer nuestra vida. Dice el Salmo, se volvió mi verdor. Esa vida que tenía, ese desarrollo que tenía, ese crecimiento que tenía, esa comunión que mantenía, se volvió en un sequedal. Mi vida se vuelve seca, amarillenta si pensamos en una planta, como sequedades de verano. El callar no es la solución, jamás el callar nuestros pecados es la solución. El aparentar, el esconderlo, no es la solución. La solución es lo que dice la Biblia. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esa es la solución. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. No podemos de por sí encubrirla. Él la sabe, pero intentamos taparla. Y mientras eso suceda, entonces jamás saldremos de ese pecado. Y prevalecerá contra el Hijo de Dios. ¿Puede el pecado enseñorearse sobre un hijo de Dios? Dolorosamente sí. Dolorosamente sí. Pero, dice este salmo, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Dichosos los que hemos sido atraídos a la gracia del Señor, porque lo tenemos a Él, porque podemos recurrir a Él. Aun cuando haya prevalecido el pecado en nuestra vida, podemos ir a Él y decirle, Señor, perdóname de mi maldad. Perdóname y líbrame de toda mi iniquidad. Vuelve el gozo de la salvación y noble espíritu me sustente. Por ello también el Salmo, el versículo 3 dice, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Dos cosas que reconoce David en este caso. Una dolorosa, muy dolorosa. Mis iniquidades prevalecen contra mí. Me están venciendo, Señor. Me están derrotando. Pero otra preciosa y gloriosa verdad. Mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Claro,
confesando lo que leí hace un momento. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si confesamos nuestro pecado, dice las cartas de Juan, o la primera carta, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que bienaventurados aquellos que Él ha escogido y que Él atrae hacia sí. Bienaventurados, a pesar de que las iniquidades prevalecen, bienaventurados, no porque prevalezcan las iniquidades, sino porque gozamos del perdón que Él puede dar. Mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Esa es una declaración de aquel que conoce a su Señor, de aquel que conoce al Padre, de aquel que se ha rendido a Dios completamente, conoce la bondad y la misericordia y la gracia. Lo vemos en Israel y lo vemos en nuestras propias vidas. Lo vemos en el periodo de los jueces, una y otra vez derramando gracia. Lo vemos en el periodo de los reyes, una y otra vez derramando su gracia. Lo vemos en el periodo de los profetas y también en la vida de la iglesia. Pero recuerden, y les reitero, no es una excusa para vivir en el pecado. No es una manera de libertad para que desvergonzadamente y cínicamente digamos, al fin de cuentas me perdona. Jamás. Jamás. Es la nueva criatura que dolorosamente ha caído, pero que se levanta en el poder del Espíritu y va delante de Él. Aunque nuestra misma mente y nuestro mismo ser nos dice, ¿cómo vas a ir delante de Él después de esto? Pues la Escritura nos dice exactamente que debemos de ir y confesar nuestros pecados. Esa es la razón de la dicha, de la bienaventuranza. Contar con un Dios que nos entiende, comprende, escucha, perdona y defiende. No un Dios que solapa el pecado y se hace de la vista gorda. Dice el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y no nos inculpa porque hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Si no fuera por la justificación, entonces nos inculparía porque somos culpables, completamente culpables de pecado. David reconocía su pecado, sus luchas del pecado contra él, declaraba la agonía que provocaba haber fallado, pero también manifiesta la gran bendición y la paz que provoca ser perdonado. La misma oración modelo nos enseña que debemos rogar el perdón de nuestros pecados. Su nombre debe de ser glorificado, santificado seas tu nombre. Se manifiesta el deseo de ser parte, en la oración manifestamos el deseo de ser parte de su reino. Venga tu reino. En esta oración le decimos que queremos hacer su voluntad. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Se ruega por provisión porque también lo hacemos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero se suplica misericordia y gracia. Perdona nuestras deudas o perdona nuestros pecados. Sé que más de alguno de nosotros estamos luchando, lo sé, hermano, lo sé muy bien. No importa la edad, la madurez espiritual, o si hemos sido recién convertidos o hemos recién nacido de nuevo, estamos en una lucha. Pero en medio de esa lucha tenemos la certeza del perdón de Dios y debemos acercarnos a Él y no alejarnos. A pesar de que las iniquidades puedan prevalecer contra nosotros, debemos de acercarnos a Él. Solo por su grande e inmenso amor nos ha escogido y nos ha atraído a sí mismo, y solo por su inmenso y grande amor en Cristo nos ha de perdonar y nos perdona. Nos ha perdonado, nos perdona. Seguramente como el apóstol Pedro, después de haber sido zarandeado, nos preguntará una y otra vez, ¿me amas? Su Espíritu Santo hará esa pregunta en nuestro interior, ¿me amas? Y le responderemos seguramente con el rostro inclinado, avergonzado, y con las manos cubriendo nuestro rostro, diciéndole, Señor, tú lo sabes todo, y tú sabes, a pesar de mis faltas, que te amo. Y hazme fuerte para vencer, para prevalecer sobre las iniquidades, y no que las iniquidades prevalezcan sobre mí. Somos bienaventurados
porque nos ha escogido y nos ha atraído hacia sí, porque perdona nuestras iniquidades, a pesar de que éstas sean enseñoreado de nosotros, pero también somos bienaventurados porque esperamos estar en su casa, anhelamos estar en su casa. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¡Qué promesa y qué declaración! Seremos saciados. Regularmente, cuando uno de nuestros hermanos es promovido a gloria, al pasar el río de la muerte, algunos de nuestros seres queridos o hermanos en la fe nos pueden decir, y nosotros nos decimos a nosotros mismos para confortarnos y consolarnos, Él ya descansa. Él ya está descansando. Y más si murió después de una larga enfermedad o una debilidad que se fue agravando poco a poco. Decimos, ya descansa de sus dolores, ya descansa de sus luchas, ya descansa de su enfermedad y de su sufrimiento. Y lo vemos y lo afirmamos porque es una promesa bíblica. Si ya era demasiado grande o porque Él mismo lo pedía, decimos, ya está descansando. Pero pocas veces hablamos de descansar de esa lucha que tenemos. Cuando alguien muere, pocas veces decimos, ya está descansando de sus luchas contra el pecado, ya está descansando de sus luchas contra la iniquidad. Ya la iniquidad no va a prevalecer contra él en el reino de Dios. Jamás. Saciar del bien de tu casa puede también implicar que seremos libres de este cuerpo, libres de tentación, de concupiscencias, de derrota, de vergüenza, libres de maldad. Seré saciado de tu casa. No más me veré en los apuros que me veo aquí, no más me veré en las caídas que me veo aquí, no más me veré avergonzado delante de ti, no más me veré siendo derrotado por mi propia carne. ¿Quién de nosotros no ha hecho suyas las palabras del apóstol Pablo en Romanos 7? Las repetimos y en ocasiones tal vez no las hemos dicho al espejo. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y decimos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? ¿Cuándo me librará? La Escritura dice, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Y es el momento entonces en que, al estar en su casa, ya estamos libres de este cuerpo de muerte. Somos saciados de ese bien. No más maldad que nos ataque y no más debilidad que ceda ante el pecado. Ahí es cuando seremos saciados de su casa, de su santo templo, libres de este cuerpo de muerte, lo cual clama el apóstol Pablo y la Biblia y nosotros también, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Spurgeon dijo, desgraciado el hombre que desprecia a sus enemigos, y peor todavía el que considera como amigos suyos a los que le calumnian y le acusan. Desgraciado el hombre que desprecia a sus enemigos. Hay otro dicho, ¿verdad? Que es mejor estar más cerca de sus enemigos que de sus amigos. Pues nosotros deberíamos estar teniendo mucho cuidado contra nuestro enemigo, el pecado. Porque si no seremos desgraciados aquellos que despreciamos el pecado. No pasa nada, no tiene poder sobre mí, yo ya soy muy fuerte. Y ya caeremos, porque antes de la caída está la soberbia. Nuestros pecados, de no ser por la gracia de nuestro Dios en Cristo Jesús, prevalecerían contra nosotros en el tribunal de justicia divina, en el tribunal de la conciencia y en la batalla de la vida. De no ser por la gracia de Dios, los pecados prevalecerían o se levantarían contra nosotros en el tribunal del Señor. Y nos diría Satanás, o diría y declararía el acusador, él pecó contra ti.
pero fuimos justificados por la fe en Cristo Jesús, libres de culpa, perdonados de nuestras maldades, no que no hayamos pecado, no que hayamos sido inocentes, fue cubierto nuestro pecado. Bienaventurados somos porque nos ha escogido y nos ha atraído hacia Él. Pues que perseveremos, hermanos, en esa comunión con Él. Y que en ruego fervoroso, humilde y postrado, supliquemos que no más las iniquidades prevalezcan sobre nosotros. Y si así ha sido, debemos de ir y confesarlo. Debemos de ir y declararlo para que Él perdone nuestros pecados. Solo hasta que Cristo venga, dice la Escritura, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, las iniquidades prevalecen contra mí, pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que sigamos adelante luchando. Sigamos luchando. Esta pandemia puede ser un filtro para la vida de la iglesia. Los que permanecen y aquellos que se diluyen y se van y regresan a una vida de pecado, o que se apartan completamente del Señor, probablemente porque no estaban en el Señor. Oremos, por favor. Padre, en el nombre de Cristo te doy muchas gracias porque me concedes leer la Escritura con mis hermanos y meditar en este salmo. Tú sabes, Señor, que las iniquidades han prevalecido en ocasiones contra nosotros. Tú lo sabes. Y nuestro pecado te declaramos. Señor, no permitas que ninguno de nosotros esconda su pecado, sino que lo declare delante de ti. Te ruego, Padre, perdona nuestro pecado, líbranos de nuestra maldad y haz que esta sequedad de verano vuelva a ser verdor, que no callemos ninguno de nosotros, que no lo guardemos, Señor, porque entonces no prosperaremos, porque el que encubre su pecado jamás prosperará. Que tu Espíritu nos guíe en humildad, con el rostro avergonzado, pero con confianza en que tú eres perdonador y derramador de gracia abundante. Y Señor, queremos estar saciados de bien en tu casa y libres de este cuerpo de muerte. Sosténnos en nuestras luchas. Sostén a los hermanos, a las hermanas, a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, a los ancianos. Sosténnos, Señor, y que perseveremos en Cristo Jesús. Pues en Cristo Jesús tengamos la victoria. Más gracias sean dadas a ti, que nos das la victoria en Cristo Jesús. En el nombre de Él oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos pronto juntos en la casa de Dios. Buenas noches. Le damos gracias a Dios por su meditación de esta tarde. Que el Señor siga bendiciendo a nuestro pastor. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te agradecemos infinitamente porque tú, Señor, nos das la oportunidad que a través de estos medios podamos llegar a todos nuestros hermanos y amigos, Señor bendito. Gracias por la predicación de esta tarde. Bendice a nuestro pastor, Señor, y sé con él en todo lo que hace, Señor. Se esfuerza diariamente, Padre bendito, para preparar, Señor, el alimento para nosotros a través de tu palabra, Señor. Bendice a todos mis hermanos, Señor. Cualquiera que fuera su necesidad, Señor, tú la conoces de antemano, Señor. Aquellos que tienen falta de trabajo, Señor, súplelos, Padre Santo. A los que están pasando por enfermedad, también tú sé con ellos, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que mantengas tu Espíritu en nosotros siempre, Señor, y que siempre nos alentemos unos a otros en estas situaciones que estamos pasando, Señor. Gracias por este culto que a tu nombre tributamos. Bendice a cada uno de mis hermanos. Te lo agradecemos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, vamos a entonar el himno número 97, Jehová mi pastor es. Himno número 97. Jehová mi pastor es, no me faltará. En prados preciosos me pastoreará. Conduce mis pasos por sendas de paz, y en mi alma derrama completos olas. Y en mi alma derrama completos olas. Que ande en el valle de sombra al morir, no temeré males que puedan venir. Tú eres conmigo, no me aterrará. Tu vara y callado me confortará. Tu vara y callado me confortará. Mi mesa aderezas frente a la aflicción, mi copa rebosa de tu bendición. Óleo sagrado mi cielo ungirás, y bien infinito tú mi alma serás. Y bien infinito tú mi alma serás. Tus misericordias y sin igual bien me seguirán hasta que llegue al Edén. Al fin en tu alcázar y ser mi hogar, por siglos sin fin voy contigo a morar. Por siglos sin fin voy contigo a morar. Estamos despedidos, hermanos, que el Señor les bendiga y sigamos en oración unos por otros para poder estar en comunión con nuestro Señor. Que el Señor les bendiga.